Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctor? Si yo tengo este enfoque, primero, tú tienes que entender de que el tratamiento va a depender mucho de cómo te sugiera la clínica del paciente, pero el tratamiento definitorio es, le metes su sonda, lo hidratas, le pides su imagen y siempre en tu mente piensa que tienes que operar. O sea, recomendación, toda obstrucción intestinal piensa que vas a operar, pero va a haber condiciones que te van a hacer que tú no operes al paciente, ¿ya? O sea, no es como te enseñan al revés en la universidad, ¿no? En la universidad que te dicen, a ver chicos, la obstrucción intestinal se da oxígeno, se da hidratación, se da sonda y se espera. Y la pregunta es, ¿qué espero? ¿Qué espero? ¿Qué signos espero por operar? Entonces, ¿qué pasaba cuando tú enseñas así a los alumnos? El paciente viene con hernia. Entonces él dice, ¿no? Obstrucción, viene una hernia. Le doy su sonda, le doy su hidratación y lo espero. No, ya hay necrosates del intestino. Entonces tú dices, pero no entiendo, ¿cuándo me dicen que tengo que operar y cuándo tengo que operar? Total, cuando quieren que opere. Cuando no quieren, no quieren que opere. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Prográmate en tu mente que todo lo tienes que operar, pero ahora vas a aprender qué casos no se deben operar todavía y tienes que esperar. Eso es lo que te voy a enseñar yo, ¿ya? Es así mejor aprende. Por eso que en la parte de Villamema en obstrucción intestinal le pusimos eso, ¿no? Prográmense mentalmente para pensar que van a operar todo lo que quieran, ¿sí? Pero al final te das cuenta que la mayoría con el tiempo no termina operándose. Pero es mejor pensar así. Para obstrucción intestinal es así. Así sea estable o inestable, la hidratación es primero, claro, la sonda nasogástrica y la hidratación se pone. Si está inestable, igualito tienes que hidratar. Y vas a tener que de repente meter algo más, porque puede ser que tenga shock séptico el hombre y te llega ya a un estado más avanzado. Y tienes que meterle drogas, vasopresoras. Entonces es importante. Las cosas que me van a sugerir cada detalle también es clave, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que en la pregunta, esta parte de acá es ya como que llevándote de la manito con respecto a las preguntas de examen. Si el paciente viene con cirugía abdominal en el diagnóstico previa, yo voy a pensar en ¿qué? En bridas y adherencias. En bridas y adherencias, ¿ya? En bridas y adherencias. Si el paciente viene, por ejemplo, con hernia inguinal o crural y viene con obstrucción, él tenía su hernia inguinal, te dicen, ¿no? Tenía una hernia crural, lo que tenga, pero ahora viene con una obstrucción, probablemente sea encarcerado, ¿ya? La causa más frecuente de que se operan las hernias es la encarceración, más que la estrangulación, por frecuencia, ¿ya? Cualquiera de los dos se llama hernia complicada, ¿no? Pero más se opera por encarceración las obstrucciones, ¿no? Una encarceración es igual a una hernia obstructiva. Y estrangulación es cuando ya pasan 6 horas en promedio y se afecta la parte vascular, ¿no? Cuando hay cambios en el hábito intestinal, el cáncer de colon. Si te dicen, ¿no? El paciente está teniendo cambios en la forma de las heces y ahora viene obstruido, cáncer de colon, marcas. Si te dicen que el paciente sufría de cólicos biliares y ahora viene con una obstrucción, fácil ha hecho una fístula y ahora está haciendo un hilio biliar. ¿Ya? Son detallitos, ¿ya? Para que tú lo saques al toque en las preguntas. Si te dicen que el pata está tirado, postrado, un encamamiento prolongado, fácil es un fecaloma. Fecaloma es las heces impactadas secas del anciano en la ampolla rectal. Tienes que poner tu guante y delicadamente con silocaína, si puedes, entra y trata de triturar con tus dedos y sacar las heces. Esa es tu chamba y lo va a hacer el interno. Así de sencillo. No lo va a hacer ni la enfermera, ni la técnica, ni el asistente, ni el residente, ni el peor residente que pueda haber en el tópico ese día. Lo va a hacer el interno. Y todos te van a mirar la cara. Y se van a reír. Porque así son de malditos. ¿Ya? Que la fecaloma lo desobstruye el interno. Así pon tú. Y tú te niegas, ¿no? Porque ustedes son como dicen, ustedes son de la generación de los sensibles, ¿no? Y tú dices, no, doctor, disculpe, pero a mí no me va a hacer usted eso. Yo no he estudiado medicina para estar sacando heces, ¿no? Porque yo soy de los sensibles. A mí, yo soy de los que cambio la letra. Entonces, tú al toque, ¿no? La generación de cristal, entonces, entonces, no, pues, tú de frente tienes que hacerlo porque es un procedimiento médico. Nunca te atrevas, porque yo como cirujano te estoy dando una sugerencia, ya no una sugerencia académica, ¿no? Una sugerencia de sobrevida, ¿no? Una sugerencia, o sea, quiero que vivas, quiero que tu vida tenga sentido, porque tampoco puedes cambiar mismo Giván todo el mundo, ¿no? No, tú no eres metal y no eres humano, ¿no? O sea, tienes que salir con todo, ¿ok? Obstrucción de cáncer, el izquierdo se obstruye más. Entonces tú ten cuidado cuando estés en cirugía. Mira,
Yo soy un cirujano atípico, ¿ya? Te voy comentando. ¿Por qué? Porque soy un cirujano que le gusta compartir la parte clínica. Y eso lo vas a saber cuando vivas en la práctica con los cirujanos comunes que comienzan a mirarte a ti como una máquina que tiene que responder 1 más 1, 2 todo el tiempo. Pero tú no te van a hacer pensar mucho, ¿ya? Te vas a chocar con eso. Y también vas a encontrar cirujanos que les encanta verte a ti razonar más cosas y les encanta y son más clínicos. Vas a encontrar, pero la mayoría vas a ser cirujanos muy mecanizados. Entonces, ese tipo de gente, por muy bueno que seas tú, académico, ranking, lo que tú quieras, acá me pregunta Claudia, ¿por qué el izquierdo se obstruye más? Ya lo hemos visto. Claudia, ¿no has escuchado la clase? ¿No has escuchado, Claudia, la clase anterior? No has escuchado, ¿te das cuenta? Entonces, ahí he explicado muy bien, Claudia. Me voy a transformar en el cirujano malo, ¿ah? El sigmoides tiene diámetro más corto. Y al tener diámetro más corto, se obstruye, ¿ok? Se obstruye y tapa la luz. En cambio, en el ciego, en la zona de la colon ascendente, toda esa mancha es más diámetro, por eso es que ahí no se obstruye, ¿ya? Nunca se olvide. El fecalómetro, ¿cómo le va a decir fecalómetro? Vamos a sacar el fecalómetro, castigo, saca el fecalómetro. No. Entonces, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado, muchachos, ¿ya? Porque yo los veo a ustedes y me imagino que ustedes son, pues, los estudiantes que están ahí con el paciente, ¿no? Y saquen el provecho, ¿no? Por muy cansado que esté, porque hoy día sí particularmente casi suspendo la clase porque he operado todo el día, estoy ahorita cansado, ya estoy ahorita haciendo una sinapsis así, chichín, chichín, el sodio está fallando con el cloro, así que, pero es importante tomarme estas palabras con ustedes porque de eso depende mucho su vida estudiantil. Ustedes pueden ser muy académicos, muy estudiosos, lo que ustedes quieran, pero esa gente va a decirles una orden, ustedes hagan la orden, hagan el procedimiento, no lo hagan porque les satisfacen al otro que de repente se está burlando de ti para que lo hagas, sino porque tienes que aprender a hacerlo, porque un día vas a estar solo en el serum y lo tienes que hacer. Entonces tienes que aprender ahí. Y cuando tengas algún día tu abuelito o tu papá, o que sean mayores, tú también le vas a hacer la desinfectación. Y en ese tiempo, entonces lo mejor es hacerlo ahora, ¿ya? No lo tomes nunca personal cuando alguien te trate mal o te grite. Hay gente pues que no tiene los modales, pero tampoco tú estás para estar enseñándole al mundo, ¿no? Cómo se debe comportar. Pero basta que tú hagas todos los procedimientos, hagas caso a los procedimientos, no te enfrentes por los modales, porque hay gente que es tosca y nunca va a cambiar, eso viene de casa, independiente de la especialidad. No sé por qué estigmatizan al cirujano como una bestia, cuando no, el cirujano no es una bestia, pero el comportamiento humano lo convierte en bestia. Entonces, esos detallitos, chicos, ténganlo presente. Yo todo el año siempre se los voy a estar recalcando, ¿no? Para que entren con una mentalidad totalmente distinta, ¿ok? Un detalle también importante es trabajar mucho los antecedentes de las preguntas de examen. Ustedes tienen que ser muy estudiosos en los antecedentes. Cuando yo les pongo esta parte, solamente sabiendo esto, digamos el banquero, entre comillas, responde rápido. Pero el banquero aprende a hacer semiología de la pregunta. Hace semiología el maldito de la pregunta. Reconoce el antecedente y la pista. Porque las preguntas están creadas siempre con una pista escondida. Si a ti te ponen que un paciente tiene fibrilación auricular, es porque te han dejado una pista. ¿Qué te están diciendo? Que es un paciente que viene con abdomen peritoneal, pero tiene fibrilación. Eso puede ser una isquemia mesentérica. Así es. Una isquemia mesentérica. Y una isquemia mesentérica pues ocasiona todo un cuadro de peritoneal total y hay un hilio maldito, ¿no? Entonces, es importante que hay que tener que encontrar y detalles, ¿ok? Entonces, pequeñas pistas, pequeñas cositas que ustedes van a tener que... no hay otra manera de sacar un facaloma consejo para la vida, dice Brian. No, tienes que sacarlo, hermano. Tienes que sacarlo con tu dedo y tienes que mover y triturar y sacarlo, ¿ok? Y para remate, los fecalomas de los ancianos tienen el esfínter anal hipotónico. Hipotónico, pierden casi el 50% de la tonicidad por eso que ellos se les escapa pues las heces. Entonces, y es mucho más fácil y tener cuidado porque también tienen mayor reflejo vagal que tú. Entonces, si tú metes muy rápido en un anciano el dedo, sin preparar, digamos, la zona, como se dice, porque una vez un interno, te lo juro, un interno le hizo paro a un paciente por sacar el fecaloma, lo metió a paro. Hizo el paciente un paro sinusal, ¿ya? Y en ese momento, el interno, cuando le pregunté, o sea, el paciente lo sacamos del paro, ¿eh? Pero yo le dije, ¿qué pasó? Estaba nervioso el interno. Y me dijo, doctor, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo lo has hecho?
¿no? Y el interno me dice, no, bueno, como se veía, metí mis manos, ¿no? Y metió 3 dedos de frente al paciente para sacarle las heces. 3 dedos de golpe. Entonces el paciente hizo un reflejo vagal. Hizo un paro maldito, ¿no? Porque él le decía, puje, puje, y el paciente no respondía, señora, 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 estaba en paro. Entonces, esto también les digo a ustedes porque, pucha, tengan cuidado cuando lo hagan. Y cuando hagan esto, pónganlo al paciente de costado, en posición genopectoral. ¿Para qué? Para que el sacro se levante un poco y la ampolla rectal se presente y puedan hacer el procedimiento. O sea, no lo hagan con el paciente totalmente lateral, no, genopectoral. Traten de llevar las rodillas al pecho del paciente, de costado. ¿Ya? Muy bien. Entonces son pequeños detalles que ustedes van a ir entendiendo y van a ir manejando. Entonces, la obstrucción intestinal, chicos, la obstrucción intestinal, un detalle clave que tienen que tener en cuenta, siempre piensen que es quirúrgico, para que nunca se salgan de esa rutina y nunca pierdan la oportunidad de operar a un paciente. Entonces, para poder yo definir cuál opero o cuál no opero, ¿cómo hacemos nosotros en la práctica? Entonces, el paciente viene con obstrucción intestinal, ¿ya? Acá te voy a poner, acá una línea, te voy a hacer una línea de tiempo arriba y tal toque lo sacamos. El paciente viene con una obstrucción intestinal, ¿ya? Esa obstrucción intestinal se supone que ya has hecho la exploración, has hecho todos los pasos que te he enseñado, ¿no? El estudio de anamnesis, examen físico, laboratorio, estudio radiológico, todo lo que tú quieras. Bacán. Entonces, se hace la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal, ¿qué ocurre? Tenemos 2 tipos, obstrucción intestinal mecánica y funcional, tú lo sabes, ¿no? Hay obstrucción mecánica, doctor, y hay obstrucción funcional, que es el ilio paralítico, ¿no? Mecánico funcional, así lo pueden estudiar también. Doctor, ¿qué es lo que determina que yo opere un paciente con una obstrucción? O sea, ¿qué es lo que determina, digamos, lo que va a hacer de que yo de todas maneras diga, señores, tengo que operar a este paciente sí o sí, ¿ok? Sí o sí. Entonces, eso también es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Doctor, por eso que yo te enseñaba de los rayos X, ¿no? Si tú ves aire en el rayos X y estudias alguna causa de los paralíticos que te he enseñado, alguna causa, tú piensas que es paralítico, pues, ¿no? Piensas que es paralítico, lo corriges y sigues hidratando nomás, ¿no? Porque el tratamiento de la parte paralítica es solamente eso. Es buscar que el paciente se hidrate. Entonces, el paralítico lo hidratas, nada más, no se opera nada, es hidratación, ¿ya? En cambio, si tú de repente en la tomografía has visto y dices, no, es una causa mecánica, doctor. Está demostrado que es una causa mecánica. Cuando hay una causa mecánica, lo primero que ustedes tienen que aprender, cuando hay una causa mecánica, son los criterios rápidos de gravedad, ¿no? Causa mecánica, criterios de gravedad. En los criterios de gravedad, ¿cuáles son los que nosotros tenemos en cuenta en los criterios de gravedad? Tenemos en cuenta, básicamente, si el paciente, bueno, por ejemplo, doctor, tengo una causa mecánica con una obstrucción total. Ya, miren, te lo voy a poner así, para que quiero hacértelo mucho más fácil para que cuando veas la pregunta se te salga al toque, ¿ya? Porque nosotros lo sacamos por la parte, digamos, de la experiencia, la clínica, o sea, un algoritmo más corto, pero cuando ustedes estudian algoritmos de obstrucción se paltean porque ningún algoritmo es corto, son largos. Quiero hacerte algo facilito. Doctor, ¿por qué se hidrata? No hay pérdida de volumen o sí, ¿cuánto hidrato no es más propenso a una sobrecarga? No, tienes que hidratar porque el paciente, como hace una obstrucción, el agua se queda dentro de la tripa y hace tercer espacio. Entonces el paciente entra en hipovolemia. Entonces tienes que, al hidratar, tú ya estás compensando eso, ¿sí? Y le metes su cloruro, le metes tranquilamente 2 litros en hidratación. Normalmente lo hidratamos un poco más, pero son pacientes que están en estado hipovolémico por tercer espacio, nunca se olvide. Ese es el mecanismo de la deshidratación por obstrucción intestinal, porque todo se queda en la luz del intestino porque está obstruido. Entonces, miren así, ¿eh? Así te estoy haciendo como que dice de mi cosecha el razonamiento, ¿ya? Porque los algoritmos los van a bloquear a ustedes y más van a estar leyendo y más se van a confundir. Miren, cuando es funcional y mecánico, ¿cómo lo diferencio? Con la tomografía, ¿ya? De frente. O sea, a menos que seas un maestro de la radiografía y al toque lo saques. Y como te digo, el signo que más usamos en radiografía es ver aire en ese. Si hay aire en ampolla rectal, ese es ilio paralítico. Y aparte también los antecedentes. Y si no hay aire, todo cerrado, todo ya es mecánico, ¿no? Pero como hay duda, por ahí le puedes tomar una tomografía. Ojo, solamente te puede tomar tomografía cuando el paciente es estable. Si el paciente es inestable,
no pidas tomografía porque le puede dar paro en la tomografía. Y le van a decir, ¿quién mandó al paciente a la tomografía si está inestable, está hipotenso? Ese paciente hay que meterlo a sala, porque muchos lo van a querer meter a sala a los inestables. Entonces, todo paciente que venga, por eso es importante que ustedes aprendan eso, si es estable o inestable, ¿ya? Es importante. Sí, hidratación más sonda, correcto, ¿no? Más sonda nasogástrica. Entonces, si es funcional o es paralítico, hidrato. Si es mecánico, siempre piensa, doctor, ¿es un mecánico total o es un mecánico parcial? Siempre piensa. ¿Por qué te digo? ¿Qué pasaría si fuera un cáncer? ¿Qué pasaría si fuera una hernia? ¿No? Estos de acá, hernia, cáncer, tienden a ser totales. Tienden a ser totales. O sea, tienes que decir, no, acá hay una obstrucción mecánica total, ¿no? Acá no hay duda, acá, señores. Acá no hay duda, acá he hecho una obstrucción total. Está complicada, tengo que intervenir al paciente. Por ejemplo, un Volvo, lo mismo. Son totales. O sea, en este grupo, cuando son totales las obstrucciones, tú no puedes darte el lujo de esperar, ¿no? Acá tú tienes que entrar a hacer un procedimiento. Acá tú tienes que entrar a hacer un procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando son totales, van a complicarse muchísimo más los pacientes y van a hacer isquemia de pared. Entonces, ten cuidado. Y estos son los más frecuentes. La parte de cáncer, vólvulo, hernia. ¿Ya? En cambio, los parciales, ¿ok? Los parciales son más frecuentes que los totales en la vida real. ¿Por qué? Porque dentro están las bridas. Y las bridas, al ser parciales, no obstruyen completamente, hacen suboclusiones. Por eso que muchos antiguos cirujanos decían suboclusiones a las bridas. Entonces, esto de acá, ¿qué ocurre? Puede ser que se libere el intestino. Entonces tú dices, voy a darle 72 horas para que el paciente pueda mejorar. Mientras tanto, hidrato a ese paciente y le doy analgésicos. Sí, le damos analgésicos y también lo hidratamos. Y lo dejamos viendo, ¿no? Entonces vamos viendo cómo va evolucionando, el hemograma, cómo va, digamos, también avanzando. Dejo un PCR para ver la inflamación y con eso lo voy controlando. Su hemograma, su PCR, vemos su balance hidroelectrolítico del día y tranquilamente, porque es un paciente que tenemos que manejar la hidratación de manera estricta. Analgésicos, los que tú quieras, hasta incluso le meten metamizol, como un AINE, ¿no? Lo que tengas a la mano. En realidad da igual. Si es un paciente que tiene hipovolemia, yo no recomendaría un AINE. A veces es mejor darle un tramadol, por ejemplo, pero el tramadol, doctor, puede aumentar la obstrucción intestinal, porque es un opioide. Mira cómo tú vas jugando, ¿no? Tú vas jugando. Entonces dale un ketoprofeno, pero el ketoprofeno es un AINE y puedes está deshidratado. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Lo hidratamos bien y le metemos un AINE, que es mejor que el opioide, que sí puede aumentar la obstrucción, ¿no? Es un detalle técnico. Entonces, este algoritmo que yo te he creado, porque así no están los algoritmos de obstrucción, son muy pesados, entonces con esto nunca vas a perder en los exámenes. Si tú ves que el paciente viene, y en la vida también, porque estas son las causas más frecuentes, si el paciente viene de obstrucción mecánica, tú dices, oye, ¿por qué te lo has obstruido? No, es cáncer, bueno, ya, opero. Oye, ¿por qué viene obstruido? Es hernia, opéralo, compadre. Oye, vólvulo, ya desvolvúlalo, López. Oye, es una brida, parece. Ya, dale su hidratación, espera 72 horas. Pero en eso se resuelve el 80%, ¿no? Hay un 20% que no se resuelve en 72 y lo rajas. Y lo rajas, ¿sabes cómo? Con la paroscopía. Para ir, rompes nomás las bridas. Perfecto. Así tienes que razonar tú. Así tienes que razonar tú. ¿En qué casos yo hago una cirugía así de golpe, sin perder nada de tiempo, sin perder tiempo en imágenes, en nada? Porque acuérdate que mientras más estable está, es un dicho también, ¿ah? Eso es un dicho que tenemos en cirugía. Mientras más estable, estúdialo más. Si el paciente está más estable, estudia la causa, ¿no? O sea, pide tomografía. A eso vamos. En cambio, si es más inestable, interviene rápido. Intervención quirúrgica. ¿Ya? Entonces, es un dicho bonito que tenemos en el capítulo de obstrucción intestinal, que es el tercer grupo de pacientes que más vas a ver en tu internado. La cirugía de frente, ¿en quiénes lo hacemos? ¿En quiénes hacemos cirugía urgente? Que básicamente puede ser o la laparotomía o la laparoscopía. La cirugía lo hacemos, uno, cuando tenemos signos peritoneales, ¿no? Pacientes que están obstruidos pero que ya tienen signos peritoneales. Dos, pacientes que están ya en un cuadro séptico, ¿no? El paciente puede ser que tenga un cuadro séptico, ya estamos entrando a un estado más larvado, o sea, una obstrucción no puede tener una sepsis, quiere decir que esta es una translocación bacteriana maldita, ¿no?
totalmente maldita. Y tercero, cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad hemodinámica. Entonces, con eso tú al toque lo vas a sacar y vas a decir, wow, con esto yo lo opero sin importarme nada. Siempre cuidando que las causas sean mecánicas. Porque si es un ilio paralítico, pues no seas malo. ¿Qué vas a operar? No hay nada que está obstruyendo. Es el intestino que está vago. Pero si es una causa mecánica, independiente, sea total o parcial, y hay estas condiciones, tú lo tienes que rajar. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Clarito? Clarito como el agua. Si es un ilio paralítico, le das nada más una tuberculosis intestinal, lo hidratas, le das tratamiento para tuberculosis, hace el famoso signo del, ¿cómo se llama? El tablero de ajedrez. Tú le haces la tuberculosis, me preguntan, intestinal. La tuberculosis intestinal hace el famoso signo de tablero en ajedrez. ¿Ok? Signo de tablero en ajedrez, porque le haces palpación en diferentes partes y hay zonas que tienes como que zonas timpánicas, zonas de mates, así, signo de ajedrez, ¿no? La tuberculosis intestinal lo que hacemos es hidratamos al paciente, le damos tratamiento antituberculoso y le ponemos su sonda y nada más. No se opera en esos casos, ¿no? O sea, no lo operas a menos que tenga esos criterios de arriba, ¿no? Signos peritoneales, sepsis, inestabilidad hemodinámica, ¿ok? En la isquemia, ¿lo opero? Claro, pero hermana. O sea, si tienes una isquemia, el tratamiento de la isquemia es completamente diferente, porque la isquemia es otro mundo. O sea, no estamos hablando de obstrucción intestinal, acá estamos hablando de obstrucción intestinal, ¿no? Hablar de isquemia es hablar de otro tema. Ahí me llamas y yo entro a sacarle los coágulos, ya sea endovascularmente o un bypass. Si el paciente ya tiene una necrosis masiva, al final se termina sacando toda la víscera en bloque, ¿no? Y la mortalidad es alta. Ya acuérdate que la isquemia intestinal, si afecta a mesentérica superior, el paciente ya fue, porque en la mesentérica superior te agarra toda la víscera delgada. Y eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿en qué casos podemos dar, dice acá, ¿no? El tratamiento conservador es básico, ¿no? Recomendado para quienes, ¿no? Obstrucción parcial, que eso son las bridas y adherencias que normalmente esto es lo más frecuente, ¿ya? Te lo he puesto acá. 2, obstrucciones que ocurren en el postoperatorio temprano. Ya te enseñé ya cuánto es el tiempo por cada órgano que operas que tienes que esperar. 3, enfermedades causadas por cuadros inflamatorios tipo Crohn o tipo tuberculosis. También le damos tratamiento médico. 4, pacientes que tienen carcinomatosis, que son como unas perlitas en el peritoneo y en la grasita, toda la grasita de la parte del omento, toditito el omento se llena como unas perlitas, ¿no? Es característico. Entonces, estos son los más frecuentes, los 4 más frecuentes que vas a ver en el hospital, ¿no? Acá le agregaría tuberculosis para que lo tengas, y todo es manejo médico. El 80% de todos estos se lo llevan los 2 puntos de acá, ¿no? Esa es la mayoría de los tratamientos conservadores de hidratación, ¿ya? Dice acá, doctor, ¿después de cuánto tiempo de operado uno puede generar bridas para considerarlo como causa de obstrucción intestinal? Normalmente, buena pregunta, normalmente las bridas y adherencias se forman pasados los 3 meses, pero de una manera muy fina, pero ya puedes encontrar causas de obstrucción postoperatoria pasados los 3 meses, ¿no? Ya podrías echarle la culpa, como se dice, ¿no? Podrías echarle la culpa. Y después de 3 meses a 10, 20, lo que tú quieras, ¿no? Toda la vida, ¿no? Tiene riesgo. Pero pasó 3 meses y puedes hacer bridas y adherencias, ¿no? Buena pregunta, Angelino. Los criterios de gravedad son los mismos que las 3 causas de cirugía inmediata. Los criterios de gravedad son estas acá. Que ¿te acuerdas que iba a ponerlo acá arriba? Los criterios de gravedad eran estos de acá. Que mejor los separé para que me lo entiendas mucho mejor. Porque lo que busco es que con este esquema que te acabo de hacer, es un esquema que yo uso personalmente, te va a ser más fácil ver los pacientes. Porque imagínate, mira, vamos a hacer una prueba. Porque acá van a caer todititos los alumnos, miren. Te voy a hacer preguntas acá. Porque este tema a mí me fascina que lo domines, porque esto lo vas a ver después de la apendicitis y después de la colecistitis. Por eso que la colecistitis lo mandamos para la clase 2. ¿Ya? Mira, te dicen, ¿no? Viene paciente posoperado. Paciente posoperado de apendicitis hace 10 años. Ya, bridas, causa frecuente. Tratamiento, sonda nasogástrica y hidratación. Y lo miro. ¿Te das cuenta? Paciente viene a emergencia porque tiene distensión abdominal, tiene baja de peso, tiene heces, antecedente de que las heces estaban con diferentes consistencias y formas. ¿Ya qué piensas? Cáncer. Ah, no, tengo que operar. ¿Qué hago? Harman.
Saco todo el colon sigmoides y le hago Hartmann, tratamiento. Paciente que ya tenía antecedente de hernia inguinal, o te ponen paciente que tenía antecedente de una tumoración que salía con el esfuerzo, así te lo ponen, ¿no? Y que actualmente viene por náuseas, vómitos, distensión abdominal y una imagen tumorativa en la zona inguinal derecha. Es una hernia encarcerada. Si te ponen que la imagen tiene cambios de coloración en la piel, es una hernia estrangulada. Igualito, sea encarcerado o estrangulado, se opera. ¿Cuál es la causa más frecuente de operar una hernia en emergencia? La encarcerada, por frecuencia y por volumen de pacientes. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden. Paciente que viene de provincia por una imagen que se sospecha en grano de café, vólvulo, esa facilita pregunta, ¿no? Pero si te ponen paciente viene de provincia, tiene una distensión abdominal, se toma una radiografía, no se logra ver tripas, porque está todo distendido. ¿Cuál es el manejo? Ya lo vamos a ver ahorita en vólvulo, ¿ya? Vamos a ver en vólvulo. Entonces, con esto quiero que tú ubiques. Pero si te dicen, paciente viene con distensión abdominal, vómitos, a la palpación se ve signos de rebote en todo el abdomen, ¿cuál es la actitud? No vas a ponerle sonda, hidratación, la actitud es meterlo de frente. O sea, lo hidratas, igualito le metes sonda, lo hidratas, pero en realidad, ¿cuál es la prioridad? Es operarlo. Tienes que hacer la parotomía y la laparoscopía porque tiene signos peritoneales. ¿Te das cuenta? ¿Cómo van cambiando? De hecho, ahorita un montón. Te puedo hacer 20 casos si quieres, 20 casos. Y nunca vas a fallar porque van a caer siempre en este algoritmo que te acabo de presentar. ¿Ok? Doctor, un paciente adulto mayor en UCI que ingresó por neumonía, los días, ¿cómo? Ingresó por neumonía, los días puede hacer obstrucción abdominal. Si es así, la causa, ¿cuál sería? ¿Un hilio paralítico? No, hilio paralítico, ya tú has visto, pues, ¿no? ¿Cuántas causas de hilio paralítico hay? Entonces, si el paciente ingresa a UCI y hace una obstrucción intestinal, tú tendrías que pensar cuál es la causa de la obstrucción en UCI. O sea, si tú me dices que el paciente no ha sido operado antes, que el paciente no ha tenido, o sea, descartando causas mecánicas, no tiene antecedente de cáncer, no tiene antecedente de vólvulo, o sea, nada. Cuando descartes, entonces tú dices, no, pero tengo duda, tomografía, pues. Ahí recién miraríamos cuál sería la causa de la obstrucción de ese paciente que entró a UCI. ¿Ok? De repente es una hipocalemia, puede ser un hilio paralítico por hipocalemia, podría ser. Pero eso lo vamos a saber cuando tú pidas una tomografía. Ahí, si está estable el paciente en UCI, está estable, está en ventilación, todo, pero está estable, se le toma, se lo lleva con su cama y su ventilador mecánico, se le hace tomografía y ahí se mira, ¿no? La obstrucción. Pero tú ya puedes, con esto que te he enseñado hoy día, a aprender a tomar decisiones en un paciente que venga al tópico. Nunca vas a dudar. Ya sabes a quiénes los mandas a las brillas de herencia, siempre los mandas a tratamiento médico de primera intención. Pero si no mejora en 72 horas, lo metes a la laparoscopía. Lo metes a la laparoscopía. ¿Ya? Por eso que siempre que te pongo 72 horas. Y tranquilo. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Bacán. Los preoperatorios son los mismos. Los preoperatorios son los mismos para cualquier cirugía. Para cualquier cirugía. Para cualquier cirugía de abdomen, al menos. ¿Ya? De abdomen. ¿Ya? No de todas las que voy a hablar, porque en todas las pedimos otras. Podemos riesgo neumológico, por ejemplo, ¿no? Obligatorio, ¿no? Porque va a ser una cirugía de tórax. Pero si es una cirugía de trauma, no pides nada, pues lo metes porque se va a morir. Entonces, pero los riesgos preoperatorios básicos son para todos, ¿no? ¿Qué pedimos en un preoperatorio básico? Perfil bioquímico, que es el glucosa, urea, creatinina. Pedimos perfil de coagulación, que viene grupo factor. Perfil de coagulación, que viene el INR, el tiempo de protrombina y el TTPA. Luego pedimos hemograma para ver las plaquetas y ver los leucos. Luego pedimos grupo y factor para poder transfundir al paciente. Y luego con eso un electrocardiograma para que el cardiólogo le haga el riesgo y una placa de tórax. Siempre placa de tórax de ingreso. Doctor, le pido examen de orina, ¿para qué, mano? Ya no pierdas tiempo, estás poniendo plata también. Doctor, un perfil hepático por si acaso, te gusta gastar la plata a ti, ¿no? Entonces, eso básico. Si es menor de 60 años, con eso es suficiente. Si es mayor de 60 años y la cirugía no es de emergencia, te van a pedir un riesgo neumológico, que le hagan espirometría y una placa de tórax. Algunos hacen riesgo neumológico suficiente con la placa y un AGA, ¿no? Le pides un AGA y la placa y lo hace el neumólogo, y solo pide espirometría cuando el paciente tiene una enfermedad demostrada respiratoria. ¿Ya? Son detallitos que les enseño para que ustedes puedan saber cómo se manejan dentro del hospital, ¿no? Muy bien. Vólvulo. Vólvulo, maestro. ¿Qué hablamos de vólvulo? Los vólvulos de colon, ¿dónde son más frecuentes? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Vamos. ¿Dónde es más frecuente? Más frecuente, mira el dibujo, hermano. Mira el dibujo. Lado izquierdo. ¿Ya? Más frecuente el lado izquierdo. Nunca te olvides. Después sigue la parte del ciego. Y luego
lo demás, lo que sobra en realidad. Pero de lejos vólvulo es sigmoide, ¿no? Es de cajón. El vólvulo es la causa más frecuente de obstrucción de intestino grueso, ¿no? Entonces, la más frecuente causa de obstrucción de intestino grueso, ¿no? Epidemiología. En nuestro país, Puno, centro altamente productor de vólvulo, ¿ya? Para eso tenemos vólvulo de sigmoides, entonces, y vólvulo de ciego. Vamos a ponerle otro colorcito. En sigmoides, más o menos 70 años los pacientes. Son más frecuentes en hombres que en mujeres. Y en ciego, más o menos entre 40 y 60 años, ¿no? 40 y 60 años. Aproximadamente, ¿no? Da igual. Sigmoides, si te das cuenta, es una enfermedad de gente mayor, ¿no? Gente de mayor. Factores de riesgo que yo puedo tener involucrado, ¿cuáles serían? Por ejemplo, si el paciente tiene un mesenterio largo, ¿no? Eso ocurre, por eso que hacen el famoso vólvulo de torsión por mesenterio. Es muy frecuente ver eso, ¿eh? Otro, por ejemplo, puede ser un cuadro si está adquirido, ¿no? Un cuadro adquirido, como ejemplo, el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico, los estreñidos crónicos también van a tener causa, es un factor de riesgo. Luego, cuando ustedes piensen en patologías de vólvulo de ciego, por ejemplo, siempre piensen en patologías congénitas en el vólvulo de ciego, ¿no? En la parte del ciego, piensen en patologías congénitas, ¿no? Que pueden estar asociados a que se pueda mover, ¿no? En los vólvulos de ciego, ténganlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, las malrotaciones intestinales, ¿no? Se asocian a estos cuadros, ¿no? Luego, el megacolon, ¿no? El megacolon. Por ejemplo, si tienes el Hirschsprung, está asociado al megacolon, el Hirschsprung. Una enfermedad de Chagas también está asociado a estos componentes. Y otros que el paciente haya tenido historia de vólvulo, ¿no? Historia de vólvulo, ¿ok? Ya ha tenido un vólvulo antes. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Doctor, ¿cuándo se refieren a pedir glucosa en un hospitalizado? ¿Qué examen de glucosa es? El examen de glucosa al azar. Cualquier glucosa, o sea, en ese momento, como llegue. O sea, no lo preparas, es así como viene. No en ayuno, nada, así como viene. ¿Ya? Cuadro clínico. El cuadro clínico es el dolor. El paciente es una víscera hueca, distendida, es el dolor. Y el dolor se va a acompañar de estas imágenes. Van a tener estas imágenes que deforman el abdomen. Mira cómo deforma el abdomen. Es un vólvulo totalmente distendido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que van a encontrar ustedes para poder encontrar este cuadro clínico? ¿Por qué se quedó distendido? Porque como es un asa cerrada, al final lo que ocurre es que hay una torsión sobre su propio eje. Hay una torsión sobre el eje, ¿ok? Y al hacer una torsión sobre el eje, ¿qué ocurre? Comprime los vasos mesentéricos. ¿Ya, chicos? Comprime los vasos mesentéricos. Entonces, al comprimir los vasos mesentéricos, a toda la tripita mesentérica que viene, toda la parte vascular, entonces eso también va a hacer de que involucre el daño y la isquemia. ¿Ya? Involucre el daño y la isquemia. Entonces, viene el paciente así y uno se pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hago con este paciente, no? Automáticamente, ¿no? ¿Cómo lo voy a enfrentar a este paciente? Entonces, lo primero que uno dice es, ya tengo la clínica, ya sospecho más o menos, porque he tomado en cuenta la epidemiología, la etiología, ¿no? El examen físico propiamente, y yo más o menos me lanzo de acuerdo a esto y pido una imagen, ¿no? Pido una imagen, acá te pongo dos imágenes. Esta es la de rayos X de abdomen, que es la que más usamos, digamos, pero la tomografía es el gold estándar. La tomografía es el gold estándar de vólvulo, ¿ya? Es el gold estándar de vólvulo. Nunca se olviden eso. La radiografía te da estas cosas, por ejemplo, ¿ok? Y recuerda algo, 30-40% de los vólvulos no se diagnostican en la radiografía de abdomen simple, por eso es que necesitas la tomografía. ¿Ya? Necesitas la tomografía. En la tomografía puedes ver estas cosas, el famoso signo de remolino, se puede encontrar acá, y el signo de pico de pájaro se puede ver cuando tú has usado el famoso enema de bario, ¿no? Acá sí puedes usar enema de bario,
¿ok? Un enema de vario y puedes ver el signo de pico de pájaro, ¿no? Entonces, eso es una característica que tú puedes encontrar, ¿ya? Pero, acuérdate, el signo de pico de pájaro que se ve acá va a ser de que tú contraindiques, ¿ok? Contraindiques el uso de imágenes directas a la víscera, ¿no? ¿Por qué? Porque un tiempo se metía enema de vario a todos y se daban cuenta que el paciente ya estaba perforado, ¿ok? Si el paciente tiene signos de perforación, está contraindicado, ¿ya? Está contraindicado el uso del enema de vario. Si tiene, y ahí no vas a poder utilizarlo, ¿ok? La imagen de pico de pájaro, característico cuando queda en la punta nada más, en la zona del vólvulo. Si tú tienes un paciente que tiene signos de perforación o signos de isquemia, está contraindicado el uso de enema de vario. Entonces, la recomendación en el hospital, ¿cuál es? No usar enema de vario, porque eso era antes, porque ahora tenemos la tomografía y nos evitamos problemas. ¿Ok? Nos evitamos problemas porque puede ser que esté perforado y el enema de vario termina fregándolo más. Tengan cuidado con ese detalle, chicos, que les estamos comentando acá, ¿ya? Entonces, yo voy a tener el sigmoides y voy a tener el ciego. Ya las imágenes me van a... La famosa imagen en grano de café, ¿no? Esta es la imagen en grano de café, que es una imagen bastante preguntada, ¿no? Para vólvulo. El sigmoides, voy a encontrar yo que hay dolor abdominal, ahí el paciente tiene dolor abdominal, y va a haber dos tipos de evoluciones, porque esto también quiero que ustedes aprendan, ¿no? Esto a mí, por ejemplo, años me costó entender la evolución, porque tenía la idea de que todo vólvulo era una evolución torpe y rápida, ¿no? Hasta que conocí a una paciente que venía de Puno, que tenía su vólvulo 6 meses. O sea, ella andaba con su vólvulo, pero era un vólvulo que no había obstruido completamente la luz, ¿ok? Entonces, ella estaba haciendo una evolución lenta, ¿no? Y ella ya había tenido su vólvulo hace 6 meses, venía nuevamente, y su vólvulo tenía, no sé, creo que 3 días, 4 días lo habían traído, ¿no? Había hecho un vólvulo nuevamente con una evolución lenta, o sea, y esto demora más días, ¿no? Pero hay otros que hacen una evolución en mínimo en 6 horas y están perforados, ¿ah? Esas son evoluciones rápidas. Y son evoluciones que al toque involucran la isquemia, ¿no? En cambio por ejemplo, en las evoluciones pueden ser 2, 4 días recién. Lentos son, lentos. Pero lo más común es estos lentos. Lo más común es encontrar esta evolución lenta, ¿no? 2, 3 días con el vólvulo, ¿no? En cambio, los rápidos que se isquemizan y todo son un poquito más diferentes. Ahora, ¿cómo te das cuenta de la isquemia que está teniendo? Cuando hay signos de rebote. O sea, si tú ves que el paciente tiene un signo peritoneal o signo de rebote, básicamente, tú dices, guarda, acá está comprometiendo el vólvulo y probablemente hay isquemia, porque ya incluso hay componente peritoneal que se presenta. ¿Ya? Entonces, ese es un dato importante a tomar en cuenta. O sea, hay dos evoluciones, una tórpida en 6 horas y que tienes que sacar ya todo el tejido sigmoideo, o una evolución un poco lenta, pero eso ¿por qué depende de uno que sea rápido o lento? Depende del grado de volvulación, el grado de cómo se ha rotado la víscera sobre su eje. De eso va a depender. ¿Ok? El ciego básicamente parece como una obstrucción de intestino delgado acá. Parece como una obstrucción de intestino delgado. ¿Ok? Es una evolución diferente, es una evolución un poquito más diferente a la que hace el sigmoides, que es un poquito más a la araca, como se dice, ¿no? Es importante que cuando ustedes vean el signo de grano de café también, ustedes van a ver que el paciente tiene ausencia de haustras, ¿no? No se ven las haustras de colon. Normalmente el colon tiene esta formita, ¿no? Ya, cuando hay grano de café, lo ves así. Se pierden las haustras. Aparte también hay ausencia de aire en recto, ¿no? Que es lo que ocurre con todas las mecánicas, ¿no? Con todas las obstrucciones mecánicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, qué interesante, doctor, ¿no? Porque de acuerdo al grado de volvulación, yo voy a ver si es una obstrucción que puede hacer una evolución más tórpida porque está comprometiendo mucho la isquemia o una evolución más lenta. Entonces, esto han preguntado, ¿ya? Esto han preguntado. La perforación, ¿cómo la evidenciamos en la clínica? Con signo de rebote.
Ya, Luciana, le hace signo de rebote positivo y tú dices que está perforado, porque te hace peritonitis. Entonces, al toque hay signo de rebote, ¿ya? Los grados de volvulación. Tenemos 4 grados de volvulación. Han preguntado esto, chicos, han preguntado, porque es importante saber, por eso algunos hacen en clínica tan rápida y otros en clínica tan lenta. El vólvulo grado 1 es el vólvulo que tiene menos de 180 grados, ¿ya? El vólvulo grado 2 es el que tiene más de 180 grados. El vólvulo grado 3, igualito, más de 180 grados. Todos tienen más de 180 grados menos el 1, para que la diferencies, ¿ya? Por eso que a partir del 2 para adelante se compromete mucho más todo. El 1 es asintomático, no tiene síntomas, ¿ya? Y es descubierto accidentalmente en el examen que puede evolucionar progresivamente. O sea, el famoso pata que tiene su vólvulo, su portador de vólvulo. ¿Eh? Oye, pero tu vólvulo, y no le pasa nada, ¿no? No, yo tengo ahí mi vólvulo, dicen. Pero es un grado 1. Pero un grado 2 es aquel que ya pasó a los 180 y hay una obstrucción parcial, ¿no? Que se puede reducir espontáneamente o con maniobras endoscópicas, ¿no? Todavía. El grado 3 es un paciente con una obstrucción completa, en asa cerrada. Y la alteración de la circulación es reversible. Así que tú para la oreja con el grado 3 pues es reversible todavía. Puedes devolvular y va bien. Pero el grado 4 hay una obstrucción completa, pero ya hay alteración irreversible, ¿no? No te queda otra que tratar de hacer resección de sigmoides, quitar todo ese bloque de sigmoides, ¿ya? Entonces, esto han preguntado, ¿ya? Así como te lo he puesto, a mí no me gusta poner así gráficas ni letras, pero así te lo han preguntado, ¿no? Grado 1 menos 180, grado 2, 3, 4 más 180, la obstrucción total comienza desde el grado 3 para adelante y la circulación irreversible es el 4. Eso es importante, ¿ya? ¿Por qué es más frecuente en Puno? Porque se dice que cuando estás en altura, los cambios de presión atmosférica influyen a los cambios de presión dentro del colon. Y comienza a ver el colon a mantener como que, por un juego de presiones, comienza a haber como que una sobredistensión o hiperlaxitud y aumento del calibre del tamaño del colon, haciendo el famoso dólico megacolon. Y como tienes el mesenterio un poquito más laxo en este grupo de pacientes, y de repente, imaginemos que tuviera ese paciente, no necesariamente por ser altura tiene mesenterio más largo, ojo, no necesariamente, pero como va siendo dólico megacolon, el mesenterio va alargándose, y al alargarse como que lo pone más proclive por justamente los juegos de presiones que ocurren por la altura, y estos pacientes van a sufrir ese tipo de vólvulo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante, es por un tema atmosférico de presiones, y esto influye en la altura. ¿Y cómo lo voy a tratar? ¿Cómo lo voy a tratar? El grano de café es en sigmoides. El grado de café es en sigmoides. Porque es más grande, número 1, y tienes ahí una cantidad de meso redundante que te va a permitir darle vuelta sobre todo, ¿no? ¿Cómo trato el vólvulo? El vólvulo, en primer lugar, ustedes tienen que aprender a diferenciar en vólvulo no complicado y vólvulo complicado. Complicado es que tiene peritonitis, ¿ya? O sea, hay signo de rebote. Rebote es igual a peritonitis para una pregunta examen, ¿ya? Nunca se olviden. Entonces, el vólvulo no complicado, lo que se hace es la devolvulación endoscópica. Devolvulación endoscópica. 70% tiene éxito, pero hay 30% que tiene fracaso. Así que va a volver el vólvulo por este 30% que tiene fracaso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es devolvular al paciente, como están observando, vuelve a su sitio el vólvulo y se le dice al paciente que en una semana tenemos que hacerle una cirugía electiva. O sea, hay que programarlo igual para operarlo, pero pasado una semana. ¿Por qué? Porque puede volver a volvular si de repente lo agarra en un lugar donde no haya médico. Entonces, eso es lo que se maneja con los vólvulos no complicados. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se manejan con los vólvulos complicados o con peritonitis? Bueno, si el paciente tiene un vólvulo que logra de repente, tú encuentras, el paciente con vólvulo, sí, ¿y qué tiene? Está perforado y tiene una peritonitis fecaloidea. 1. ¿Te acuerdas? Las heces, H. Si el paciente es inestable, está alterado hemodinámicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos resección colónica proximal y cierre muñonizal. ¿Qué cosa? Harman. Entonces, un grupo de pacientes que tiene peritonitis, se le hace un abordaje en 2 tiempos que se le va a hacer la operación de Harman. No se le dice operación de Harman, se le dice procedimiento de Harman, así se le habla. Procedimiento de Harman, ¿ya? Y ya sabes tú que el 50% solamente va a poder hacer una restauración del tránsito intestinal, ¿ok? Es importante. Entonces, importante.
Otro detalle clave que hay que tener en cuenta, que yo te enseñé, ¿te acuerdas? En el Hinchey 3, ¿no? Si el paciente tenía peritonitis purulenta y el paciente es estable, puedes intentar una anastomosis primaria, ¿sí? Anastomosis primaria. Entonces le hace una resección colónica, una anastomosis primaria y le puedes dejar una ileostomía de protección. ¿Para qué? Para disminuir el número de aumento. Claro, exacto. El anterior, el abordaje en 2 tiempos es como un Hinchey 4. Así es, Richard. En cambio, el abordaje de la parte B era como esos casos, ¿te acuerdas? Que si el paciente era estable y le podías hacer una anastomosis primaria, pero que era como un Hinchey 3, ¿se acuerdan? Entonces, si el paciente es estable, podrías hacer tranquilamente una resección colónica y una anastomosis primaria, ¿ya? Podrías hacerlo. Siempre se buscar hacer resección y anastomosis primaria, porque son las dos situaciones tranquilamente. Ojo, los pacientes en general, es importante que ustedes sepan que podrían también, y estos dos son lo mismo prácticamente, estos los dos al final son lo mismo, no se olviden. Si yo tengo una peritonitis purulenta y el paciente es joven, o te ponen que paciente es estable, son dos palabras claves que te pueden poner, paciente joven o estable, no purulenta, tú podrías hacer una anastomosis primaria, resecas la parte del vólvulo y haces una anastomosis primaria. Y lo recomendable hoy en día es hacer una ileostomía de protección para disminuir el tránsito de secreciones y que puedan poner en riesgo la anastomosis, ¿ya? Entonces tienes dos situaciones, o Hartmann o hago una anastomosis término-terminal, siempre y cuando tenga estas condiciones que siempre les he recalcado, ¿ok? Eso es importante. ¿El método enema de solución es usado? No, no se usa enemas. Se usa como primer tratamiento la devolvulación endoscópica, primer tratamiento. Pero si el paciente tiene peritonitis, tienes que hacer una cirugía de todas maneras. O Hartmann si es ese, o anastomosis término-terminal si fuera un tópico tipo purulento, joven, paciente estable, que te dé las condiciones que pueda hacer eso, ¿no? Y lo recomendable es que luego que lo unas, hagas una ileostomía también de protección para que el paciente no tenga sobrecarga de secreción y pueda debilitar la anastomosis que tú has creado, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. 2 tiempos, un tiempo, en realidad no se hagan paltas con esto, ¿ya? Ustedes no se hagan paltas con 2 tiempos, un tiempo. Esto de acá no se hagan paltas, para que no se hagan paltas. ¿Por qué? Porque normalmente es como que al paciente buscamos hacerle una resección colónica nada más de lo malo. Le hacíamos, tratábamos de buscar que el paciente tenga una colostomía en ese momento y luego buscar una restitución temprana, pero mucha vaina. Para ustedes no se loqueen aquí. Acuérdense lo que le estoy poniendo acá. Si el paciente tiene una peritonitis que sea purulenta, yo reseco el sigmoides. Ese concepto llévenselo. Yo reseco el sigmoides, hago una anastomosis colocolónica y para proteger la anastomosis hago una ileostomía arriba para que la disminución de secreción sea mayor y me dejen reposar el colon. ¿Ya? Me dejen reposar el colon. ¿En qué caso voy a hacer esto? En pacientes jóvenes y pacientes estables. ¿Ya? Se lo pongo así como para que no entren en confusión, en dudas, en filosofía, porque yo siempre digo que el estudiante de medicina es muy filosófico si no mira las pruebas. Cuando ya ves la prueba, la práctica, te das cuenta que hay mucha filosofía en la medicina. Entonces hay que ser prácticos y tomar decisiones rápidas, ¿ya? El vólvulo de ciego, ¿qué tenemos que llevar? Bueno, es una torsión sobre el ciego. Normalmente el vólvulo de ciego es un porcentaje muy mínimo de obstrucción intestinal, o sea, no se paltean casi nadie. En el vólvulo no complicado, la cirugía electiva es reseccionar el colon. Sí, así es, hermano. Sí, se reseca el colon y se hace una anastomosis término-terminal. Así es. En la cirugía electiva se hace eso. ¿Ok? La edad, un poquito más jóvenes, en ciego, entre comillas, pero en nosotros, en nuestro país, porque esa es una epidemiología mundial, es casi igualito que el vólvulo de sigmoides. Es casi igualito, así que no hay mucha diferencia. Pero acá hay una ley. ¿Cuál es la ley de ciego? Que acá no se devolvula. En ciego no se devolvula. ¿Ya? En ciego no se devolvula. Esos conceptos deben llegarte como para tu flashcard, ¿no?
¿Cuál es la clínica? Dolor, pues dolor porque se distiende la víscera. ¿En dónde? En fosa ilíaca derecha, porque ahí está doliendo. ¿Ya? Vamos a hacer percusión. ¿Qué encuentras en la percusión? Hipersonoridad. Hipersonoridad. Claro, porque está distendido esa zona, ¿no? En la radiografía, si en el vólvulo de sigmoides era el grano de café, en el caso del ciego encontramos el signo de frijol, ¿no? El signo de frijol. ¿Ok? El signo de frijol. El mejor examen, la tomografía. ¿Cuál es el tratamiento? La cirugía. De todas maneras es la cirugía. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer la cirugía? Acá hay dos procedimientos. Si el paciente está estable o si el paciente está inestable. Si el paciente está estable, lo que hacemos nosotros es que toda esa zona que está dañada, la sacamos. Entonces, ¿eso cómo se llama? Hacemos una resección. ¿Ok? Una resección de toda la parte del colon derecho. O sea, colectomía derecha. Colectomía derecha. Y anastomosis ileocólica. Y se acabó. ¿Ya? Si está estable, haces tu anastomosis. Acuérdate que todo lo que sea estable, la anastomosis se puede hacer. Pero cuando tú eres inestable, no se te ocurre anastomosar nada porque los bordes van a sufrir y van a necrosar. Y aparte, que estos pacientes, cuando son inestables, tienen digamos, un aumento de la recurrencia, ¿no? Un aumento de la, digamos, de la recurrencia. ¿Por qué? Porque son procedimientos que solamente se hacen para salvar la vida del paciente. ¿Qué procedimientos tenemos aquí? Bueno, uno, la de secostomía. La secostomía. Entonces, esto se usa muchísimo en pacientes graves, que están en UCI, por ejemplo, ¿no? Si te ponen paciente grave que tiene un vólvulo signo de frijol, manejo, secostomía, descompresión percutánea, se deja como un tubito ahí de comunicación, ¿ok? Descompresión. ¿Por qué? Porque se va a perforar, si no, el ciego, lo descomprimimos, ¿ya? Otro procedimiento en los pacientes inestables es ingresar con el paciente, ¿ok? Ingresar con el paciente, ya que es inestable y no te va a tolerar anastomosis, nada, y le hacemos una detorsión, ¿no? Si no tienes esta posibilidad de hacer una percutánea, haces una detorsión más una secopexia. Está en tan mal estado, detorsiones el vólvulo, y la secopexia, ¿qué cosa es? En las tenias coli le metes un punto y fijas la tenia coli a la pared del abdomen para que se quede ahí fija, al menos un tiempo, para que hasta que se estabilice y todo, y luego lo operas, ¿no? Y la cirugía sería una colectomía más una anastomosis ileocólica. O sea, la idea es que pueda sobrevivir al cuadro de inestabilidad, ¿ya? Al cuadro de inestabilidad. Sí, correcto, así como te explicaba, ¿no? El vólvulo no complicado, la cirugía igualmente es la resección del colon, ¿no? Entonces, acuérdense entonces, chicos, así se maneja el vólvulo, ¿ya? De ciego. Si está estable, colectomía derecha, anastomosis ileocólica. Si está inestable y te ponen que está muy grave, una secostomía percutánea, ¿no? Una descompresión percutánea. Si el paciente no tienes esa posibilidad de hacer algo percutáneo, lo metes a sala, lo detorsionas y le agarras la tenia, un puntito de bicril a la tenia y lo fijas a la pared. Y tranquilo, ¿ya? Y tranquilo. Hasta que se estabilice y luego lo operas igual, porque tienes que hacer un tratamiento resectivo en vólvulo para que pueda el paciente afrontar todo ello. Muy bien, chicos. Entonces vamos a continuar ahora con lo siguiente, patología no rectal. Damos unos 5 minutitos para que pueda tomar agua. Estoy deshidratado, estoy operando desde las 5 de la mañana hoy día. Me entenderán ustedes lo agotado que estoy, pero vamos a continuar. Y un agüita para la garganta y continuamos, ¿ya? Sobrado vamos a pasar la medianoche, ¿ah? Sería la primera medianoche iniciando el año de un curso anual, porque siempre cuando pasamos medianoche estamos ya a mitad de curso, curso final, primera vez. Siempre hay una primera vez, ¿ya? Así que vamos a, voy a tomar un vasito de agüita y comentamos.